Bueno, la primera idea entonces es intentar trazar un panorama para contextualizar del momento que estamos viviendo. Si hacemos un análisis rápido, que espero que sean 10, esto va a ser casi como un análisis de la realidad social en 10 minutos, 15 minutos, casi como los libros estos no estos de autoayuda, ¿no? De consigan la salvación en 30 minutos. Pues en vez de así, análisis de la realidad social en 10-15 minutos. Vamos a intentar situarnos en el momento actual y luego vamos a algunos elementos más para pensar. El primer rasgo que quiero destacar es cómo estamos viviendo en un momento histórico que podemos caracterizar como un cambio de época. ¿Por qué de un cambio de época? Porque lo que está habiendo de alguna manera es una ruptura o transformación de algunos de los consensos en los que se basaba el modelo de la sociedad. Al menos voy a citar dos consensos, ¿no? Si lo llevamos al marco europeo o al marco más global, pues el consenso que se edificó y que básicamente rigió la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que era de alguna manera el pacto keynesiano entre el capital y trabajo, por la cual el Estado básicamente pues, era una suerte de árbitro que equilibraba, por un lado garantizaba la economía social de mercado y por otro pues, bueno, garantizaba ciertos servicios a los trabajadores y a los ciudadanos que tenían que ver pues, con el derecho a la salud como universal, derecho a la educación como universal, una protección social en caso de vejez, subsidio de desempleo, invalidez y demás. Algunos de estos pues se han puesto en cuestión y están ahí, ¿no? Y vemos pues cómo ha habido una transformación y cómo ha habido un cierto retroceso de ese Estado social, si lo vemos en clave europea en los últimos años, y en el contexto del Estado español pues lo podemos vincular a otra cuestión, que es pues también pues cierta crisis o tensiones pues de algunos de los consensos que estaban basados en la transición, ¿no? Y ahí pues tanto en clave territorial, ahí está el tema de Cataluña y otros, como en clave más social y demás en los últimos años, ¿no? En todo caso nos encontramos con un contexto, ¿vale? En el contexto de esas rupturas de los consensos, ¿no? Pues podríamos, por dar una cifra, pues quizá la crisis financiera de 2008 y lo que ha venido después ha venido a suponer de alguna manera pues una transformación de algunos de esos procesos. Dentro de ese marco general de cambio vamos a intentar situar algunos rasgos generales, ¿vale? En el plano económico, por citar solo alguno, pues hay que destacar el papel que juega, el enorme peso que tiene el capitalismo financiero hoy y sobre todo algunos agentes dentro del capitalismo financiero para tomar bueno, pues de influencia, para imponer incluso sus posiciones ante Estados-nación y ante otros, ¿no? U otros actores, ahí están bancos de inversión, ahí están agencias de calificación, ahí están agentes internacionales como el Fondo Monetario Internacional y este tipo de agentes, ¿no? Y como a veces esos mismos agentes pues tienen capacidad para, de alguna manera, hacer valer sus intereses frente al plano de lo político, ¿no? Con lo que nos encontramos con una cierta subordinación de la política a la economía, por decirlo así de una forma más o menos coloquial. Recuerdo, por ejemplo, hace 2 años, hoy, por ejemplo, por citar un ejemplo de hoy, ¿no? Ayer hubo elecciones en Italia y hoy una de las primeras cosas que había era cómo había reaccionado la bolsa, cómo abre la bolsa y demás. Y casi uno se levanta y lo primero ya para sondear el tema cómo va es cómo se ha levantado la bolsa, ¿no? Entonces, pues nos da la bolsa, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el capitalismo financiero como parte de los elementos, ¿no? Que son fundamentales para entender hoy nuestro mundo y el enorme poder que tienen para hacer imponer sus acciones. Si nos vamos al mundo del trabajo, van a ir siendo pinceladas, ya os digo, porque luego lo quiero centrar en las propuestas y demás, que creo que es donde más podemos aterrizarlo, ¿no? Por lo que tiene que ver más en lo cotidiano. Lo que nos encontramos pues es cómo la globalización, lo que ha supuesto, ha sido un proceso de igualación a la baja de las condiciones laborales, unido por varios factores, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, pues ha sido la deslocalización de empresas, ¿no? Seguro que conocéis casos. El mejor caso, uno de los donde mejor se ve, por ejemplo, si lo llevamos al caso de España, pues es en el sector textil o en otros sectores, ¿no? De cómo desde los años 80-90 empresas que estaban ahí, pues cómo se han ido yendo hacia otros estados o hacia otros lugares donde la producción es más barata y la mano de obra es más barata. O si pusiésemos, hoy no la he traído, pero si pusiésemos, por ejemplo, un proceso de cómo es el proceso de fabricación de un móvil y las diferentes fases, desde dónde se extrae el mineral, a dónde cotiza esa empresa, dónde se monta, dónde se ensambla el móvil, dónde se vende y demás, lo que nos encontramos es casi un viaje de ida y vuelta por muchos países del mundo, 8, 10, 12 países, ¿vale? En función de factores como dónde se tributa menos o en función de factores como dónde es la mano de obra más barata o dónde son las condiciones laborales o ambientales más baratas.
Nos encontramos entonces un contexto de fuerte competitividad a nivel laboral y lo que ha traído consigo pues es una precarización y empeoramiento de las condiciones laborales. Por dar hoy un ejemplo, podríamos situar, no sé, cuando a lo mejor ahí no, pero en otros contextos, si hacemos una pregunta de quién de vosotros ha trabajado en la misma empresa que en la cual empezó a trabajar, seguramente el resultado que saldría sería gente bastante mayor, ¿no? Este tipo de trayectorias son mucho más comunes en gente más mayor y entre la gente joven hoy pues es otra realidad muy diferente, ¿no? Prueba de ello es que, por ejemplo, se estima que hoy en torno al 30% de los contratos que se firman en España son de menos de una semana. Entonces eso te habla del horizonte de la precariedad, cómo se ha extendido y cómo está presente como un rasgo ahí vinculado al tema laboral. Si vamos al plano sociopolítico, nos encontramos algunas cuestiones, ¿no? Lo primero, lo que un sociólogo, Zygmunt Bauman, ¿se me entiende? ¿Vamos bien? Sí, vale. Si vamos al plano sociopolítico, hay un sociólogo, Zygmunt Bauman, que caracterizaba el momento entre lo que él denominaba el divorcio entre poder y política. ¿Qué es esto del divorcio entre poder y política? Hoy tenemos un poder que actúa a nivel global, ¿vale?, donde los agentes, algunos de ellos los citábamos, banco de inversión, fondos de inversión, agencias de calificación, tienen un enorme poder para hacer valer su poder, ¿no? Y mientras tanto, el marco en el cual seguimos jugando los ciudadanos y demás, y en el cual se sigue jugando es mayoritariamente la del Estado-Nación, ¿no? Si uno va a las elecciones, cuando más participación hay son en las elecciones nacionales, no en las elecciones europeas o municipales. Y lo que nos encontramos es una brecha entre un poder o incluso acontecimientos cada vez de carácter más global y la limitada capacidad que los estados tienen para dar respuesta a esos acontecimientos. Pensemos en la crisis de los refugiados, pensemos en el cambio climático, pensemos en la crisis ecológica o pensemos en una crisis financiera. La capacidad que un estado tiene para dar respuesta a este tipo de eventos es limitada y muchas veces pues hay una ausencia o hay una falta de respuesta por parte de entidades mayores al Estado-Nación, ¿no? Y para dar una respuesta eficaz y coordinada ante fenómenos que cada vez pues muestran que tienen un carácter más global. Esto además lo podemos vincular con algunas cuestiones más. Lo que nos encontramos es además un reparto fiscal cada vez más desigual entre las rentas del trabajo y las rentas del capital. A lo mejor alguno de vosotros y vosotras conocéis una figura que son las SICAV, Sociedades de Inversión Capital Variable, ¿os suena? Algunos, a otros quizá no. ¿Sabéis cuánto tributan las SICAV? Una figura como esas. O un 1%. Fijaos, tenemos figuras como las donde tributa el capital u otras entidades, el impuesto el tipo efectivo por el cual se tributa en el impuesto de sociedades está en torno a un 13, un 15% en España, ¿no? Mientras que la tributación que hay en las rentas del trabajo pues son mucho mayores, ¿no? Lo que nos encontramos es un creciente agujero fiscal y lo que tiene eso en la base pues, también tiene que ver con un aumento de la polarización social, de la desigualdad y un aumento del malestar social como contexto, ¿no? Algo de esto también se ha plasmado en el plano sociopolítico. Ha habido un aumento, ¿no?, pues de discursos, de una retórica, un discurso anti-establishment, marcados por el populismo, nacionalismo agresivo. Hoy mismo en Italia, pues un partido xenófobo ha alcanzado el 18% de los votos. Y esto pues ha extendido a cada vez, en Alemania están en el 14%, y es una realidad que está ahí presente y que van emergiendo en Europa fuerzas pues que con discursos xenófobos o con un discurso de un nacionalismo agresivo tipo Trump y demás, o en otros lugares, pues están subiendo. Y en el fondo discursos que van dirigidos a capitalizar el miedo, ya sea el miedo a la globalización, ya sea el miedo al terrorismo, miedo al extranjero, y todo en un contexto marcado por el retroceso de derechos y libertades civiles, en el fondo. Entonces, algunos de los rasgos también que están caracterizando de nuevos fenómenos que han emergido en los últimos años. Bien, vamos al plano ecológico. Ya he dicho que no aspiro a no estar más de 10-15 minutos con esto. En el plano ecológico nos encontramos con algunos rasgos que nos hacen que cada vez es más evidente la crisis ecológica y cómo asistimos a un modelo productivo insostenible. Un modelo productivo pues que, de alguna manera, la fotografía que pongo ahí creo que es bastante gráfica, en nombre de ese crecimiento indefinido y de esa esperanza en el crecimiento indefinido, ¿no?, como realidad, pues se van de alguna manera utilizando y aprovechando energías y recursos y se van gastando energías y recursos, muchos de ellos no renovables, y como asistimos a dos cuestiones. Primero, tenemos un modelo productivo que está basado
en recursos no renovables, la era del petróleo, que es la que hemos conocido, va a ir llegando a su fin, nos guste o no, en los próximos años, en los próximos decenios. Y por otro lado, lo que nos encontramos es lo que Jorge Richman denomina, o lo que algunos autores, por cierto, Santiago Álvarez habla de esto, que es de aquí de Valladolid, habla de la era de las consecuencias. ¿Qué es esto de la era de las consecuencias? El cambio climático es una realidad ya. El cambio climático, ahora en lo que estamos, en lo que como generación la responsabilidad que tenemos es, de alguna manera, tomar decisiones para ver en qué medida cómo la Tierra va a ser habitable en los próximos años, decenas de años, centenares de años. Pero el cambio climático es ya una realidad y es un hecho. Y estamos ante lo que un filósofo como Jorge Richman denomina el ciclo de la gran prueba. ¿Por qué el ciclo de la gran prueba? Porque de la capacidad como sociedad que tengamos para dar respuesta ante un reto tan enorme como el cambio climático va a depender cómo van a ser las condiciones de habitabilidad en el planeta Tierra en los próximos años. Para que nos hagamos una idea del reto que tenemos, aunque no seamos conscientes o no queramos ser conscientes, a veces asociamos el cambio climático, pues eso, ¿no?, al oso polar y al calentamiento de los polos y demás. Pero para que nos hagamos una idea del reto que tenemos como sociedad, la última vez que la Tierra subió 1 grado, que las predicciones más optimistas ya plantean que ese sería el grado, ya se da por descontado que va a subir, fue hace 14 millones de años. Con lo cual nos habla de un escenario donde no sabemos las repercusiones que va a tener, ¿no? Os pongo esa fotografía, por ejemplo, que tiene que ver con las emisiones de CO2 a la atmósfera, y fijaos en los últimos 450.000 miles de años. Y fijaos lo que supone en los últimos, este primer pico sería la revolución industrial, pero sobre todo lo que ha sucedido en los últimos 60, 80 años, de 1850 a 2012 es el tramo desde la revolución industrial. Fijaos cómo las emisiones de CO2 se han disparado y hablamos de un ciclo muy largo, de 450.000 millones de años. Entonces, de cómo la crisis ecológica es un hecho que está ahí y supone un enorme reto como sociedad, ¿vale? Y el último apunte, antes de entrar ya a qué podemos hacer y a qué reto nos supone esto, tiene que ver con elementos culturales e ideológicos. Lo que nos encontramos es una sociedad dominada por el individualismo, la atomización del individuo, marcada por el hiperconsumo. Se estima que recibimos 2.000 impactos publicitarios al día. 2.000, no está mal. Nos bombardean a publicidad, recibimos continuamente estímulos, ¿no? Marcada por la hegemonía del neoliberalismo y de la sociedad de mercado, que podríamos resumir básicamente su programa en 6 palabras, 8 palabras: individualismo, libertad de mercado, estado mínimo. Fijaros, en esas 6 palabras casi marcamos un programa, una forma de pensar la realidad, de presentarla, ¿vale?, en la cual está presente y de alguna manera donde nos cuesta ver, más allá de lo que el neoliberalismo y tal supone a nivel económico, a nivel cultural ha alcanzado un triunfo enorme. ¿Por qué ha alcanzado un triunfo enorme? Porque hoy en día creo que nos cuesta más imaginar, como decía Jameson, el fin del capitalismo que el fin del mundo. Es decir, nos cuesta imaginar otro mundo que no esté marcado pues, por la realidad del mercado omnipresente en casi todas las esferas de nuestra sociedad, ¿no?, y demás. ¿Y cómo nos habla eso? De una realidad donde el triunfo del neoliberalismo, y con toda su forma de pensar la realidad, basada en la competitividad, en el economicismo, en el principio económico como rector, en la idea de la escasez y demás, pues cómo está muy presente en todos los planos de nuestra vida cotidiana. Junto a eso, además, nos encontramos con una crisis de las utopías y una ausencia de otros relatos que alimenten la acción transformadora, ¿no? Sobre todo desde la caída pues, del muro de Berlín. No ha habido otro discurso, relato, programa político que se plantee, ¿no?, que haya supuesto una alternativa clara y demás. Y una prueba de ello es que los movimientos altermundistas, cuando buscan plantear una alternativa, lo dejan en una ambigüedad ahí manifiesta, ¿no? Se afirma que otro mundo es posible, pero no vamos más allá de imaginar por dónde puede ir ese otro mundo posible, ¿no?, y demás. Hay una crítica, a lo mejor, de base hacia lo que puede suponer el neoliberalismo, incluso el capitalismo, por ser una realidad depredadora a nivel ambiental y que genera desigualdad, pero a la hora de plantear un programa político o una alternativa diferente, bueno, pues estamos en la ambigüedad, ¿no? Nos faltan quizás referentes, nos falta un horizonte claro hacia el cual ir. Nos encontramos además pues, que en este plano pues, hay un espacio donde se invoca el cambio desde esferas muy diferentes, y lo cual es una prueba de cómo hay un malestar social que está animando, ¿no?, y que está sirviendo de fondo para combustible, para la acción. Pero fijaos, Trump habla de cambio. En Italia hoy mismo, ya os digo, 18% de los votos un partido xenófobo. Y del cambio hablan desde movimientos sociales, algunos ayuntamientos autodenominados como ayuntamientos del cambio,
a partidos políticos que frente al bipartidismo se presentaban como el cambio, a Trump habla de cambio, o en nombre del Brexit incluso se hablaba del cambio y huir de lo que era esta Unión Europea, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero plantearos? Pues la ambigüedad, la paradoja, ¿no? De cómo el cambio es una palabra que está muy presente a nivel del discurso político, incluso en el plano social, en base porque hay un malestar social de fondo, ¿no? Que tiene que ver pues con cierto con un empeoramiento de las condiciones de existencia, sobre todo desde la crisis financiera, desde el 2008, pero a la hora de plasmar hacia dónde ir a partir de ese cambio, las alternativas son totalmente divergentes. Por eso pongo el grafiquito ese con la brújula esa, ¿no? Bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Entonces, en ese plano, algunas ideas, ¿no? que trato de plantear y luego lo voy a intentar llevar a un plano más personal. ¿Qué podemos hacer en este plano? ¿Cómo podemos pensar el cambio hoy? Desde mi punto de vista, el cambio social debería pasar por 4 ejes, 4 rasgos que deben estar presentes en cualquier propuesta de cambio en sentido transformador y emancipador. La primera, como irrenunciable, pues es la necesidad de avanzar hacia una mayor equidad y justicia frente a los niveles de desigualdad escandalosos que existen actualmente. Podemos ir a indicadores como el de, por ejemplo, hay indicadores como el de la brecha salarial dentro de una empresa. Pues se estima que la media entre el sueldo menor y el sueldo mayor dentro de una misma empresa, en las empresas que cotizan al IBEX 35, creo que están en 300 a 1. No está mal, como diferencia. Entonces, bueno, nos habla, o si cogiésemos algún informe como los que hace Intermonosfan, que nos habla de cómo está concentrada la riqueza a nivel mundial, pues la desigualdad ha alcanzado niveles escandalosos y en esto hay consenso, incluso agentes poco sospechosos como el Foro de Davos, pues lleva 6-7 años que el principal tema de preocupación y de debate es la desigualdad, ¿no? Entonces, de cómo hay un reconocimiento de cómo esa desigualdad aumenta. Un segundo eje tiene que ver pues con la necesidad de repensar y de potenciar unas democracias que un autor como Boaventura de Sousa denomina democracias de baja intensidad. Y complementar esos mecanismos basados en el plano, hoy tenemos unas democracias que tienen sobre todo un papel procedimental, nos sirven para elegir gobernantes de alguna manera y legitimar a esos gobernantes, ¿no? Pero más allá de ese plano procedimental hay una ausencia de espacios de deliberación, o son muy poquitos, ¿no? Donde complementar ese plano de representatividad, ¿no? Con otro plano de deliberación. Podemos poner un ejemplo. Los mecanismos que plantea la Constitución española para participar, más allá de las elecciones, básicamente son 2. Las proposiciones, las iniciativas legislativas populares y los referéndums. ¿Cuántos referéndums se han convocado en 38 años? O del 39, desde el 78. 2. El de la OTAN y la entrada a la Unión Europea. Y el otro mecanismo son las iniciativas legislativas populares, que hace falta 500.000 de votos para presentarlas. ¿Sabéis cuántas han presentado? Pues hace 2 años eran 95. ¿Sabéis cuántas han aprobado? 1. Entonces parece que no vamos sobrados, ¿no?, de mecanismos de participación directa más allá del plano de la participación a través de partidos políticos, ¿no? Pues un segundo elemento de cómo parece necesario, y más cuando hay mucha más información y hay instrumentos, y ahí Internet juega un papel fundamental para potenciar el plano de la participación ciudadana. Un tercer elemento pasa por hacer frente al contexto de crisis ecológica y sobre todo una cuestión que es asumir la idea del límite. Parece claro que no es posible un crecimiento indefinido en un planeta con recursos materiales con recursos materiales limitados y por tanto hacer asumir esta idea de plantear esta idea de crisis ecológica, asumirla, ¿vale? En el contexto de crisis ecológica asumir esta idea del límite y asumir que justicia ambiental y justicia social son 2 caras de la misma moneda y no son indisociables. Entonces, ¿cómo deben ir unidas a la otra? Y el cuarto elemento que quería plantear dentro de esa propuesta es cambiar una economía o transformar una economía o ahondar en otras lógicas económicas que no estén centradas en la acumulación, como sucede mayoritariamente dentro de las lógicas de acumulación capitalista, y andar en otro tipo de economía que estén centradas pues en las personas y donde hay algunas iniciativas de este tipo, ¿no? Pensemos en la economía social y solidaria, el cooperativismo y algunas de estas iniciativas pues que tienen otro tipo de principios más allá de la rentabilidad económica.
Bueno, 4 elementos que planteo ahí como puntos que deberían estar en cualquier propuesta. Claro, una propuesta así nos lleva también a ver que pasa por diferentes agentes, ¿no? Desde mi punto de vista os pongo lo que comento muchas veces. Nos podemos imaginar el partido más estupendo, cada uno el que tenga en su cabeza, ¿vale? Gana las elecciones. Y el partido más estupendo que gana las elecciones se encuentra hoy un país con la banca en manos privadas, con las telecomunicaciones en manos privadas, donde hay 5 grandes empresas que distribuyen algo así como el 70% controlan el 70% de la distribución alimentaria de este país, y con todos los sectores, la energía, las telecomunicaciones en manos privadas. Parece difícil que pensar únicamente desde el plano institucional pueda haber cambios de calado. El plano institucional es importante, pero a lo mejor hay que pensar en otros cambios que vayan más allá del plano institucional. Por eso planteo que el cambio al menos debe ahondar en 3 dimensiones. La primera, que no puede haber transformación global si no hay un cambio de subjetividad, no hay cambio de valores, si no hay cambio de acciones a nivel personal. Y esto donde mejor se ve es en el plano ecológico y en el plano de cómo el reto es tan enorme en la crisis ecológica que estamos llamados a hacer una transformación, o si le decimos en lenguaje cristiano, una conversión importante hacia ahondar hacia otro estilo de vida, pues que sea menos dependiente, por ejemplo, de los combustibles fósiles, ¿no? El segundo tiene que ver con que se habla mucho de la crisis de la política, pero menos de la crisis de la prepolítica. La importancia de que haya iniciativas a nivel comunitario donde socializarnos en otro imaginario de valores, trabajando desde la cooperación y a veces buscando soluciones conjuntas a problemas compartidos, ¿no? Hay experiencias, ahora comentaré algunas, ¿no? Pero hay experiencias en la economía social, hay experiencia en el plano de la energía, de las energías renovables, en el plano del consumo, va habiendo experiencias, ¿no? Pero es fundamental la búsqueda de esos espacios de socialización prepolítica. ¿Se entiende si digo esto de espacios de socialización prepolítica? Espacios de socialización donde nos ahondemos, donde profundicemos en otro tipo de valores, donde compartamos otro tipo de lógicas, no basadas en la competitividad, sino en la colaboración, en la cooperación, etc. Y el tercer espacio, aunque a veces este nos resulte un poco antipático, no puede haber una transformación, un cambio, sin transformaciones de tipo estructural. Y eso pasa por buscar estructuras de mediación de tipo sociopolítico y pensar qué estructuras también pues, son las que pueden ayudar, no sé, por poner un ejemplo, una reforma fiscal, el único lugar, ¿no? Una reforma fiscal que potencie, que haya una mayor equidad, pues solo se puede hacer desde el plano institucional, no se puede hacer desde otros planos. Entonces, como al menos en esas 3 dimensiones deben estar presentes en la propuesta del cambio. Siguiendo con ese planteamiento, lo que propongo, lo que planteo es cómo, desde esa perspectiva, un cambio en clave emancipadora debería combinar al menos 5 dimensiones. La primera, el ámbito institucional que os digo, ¿no? El ámbito, pues bueno, desde los ayuntamientos, desde los estados, se pueden hacer cosas. Una propuesta, una reforma fiscal, es necesario hacerla, solo se puede hacer desde ese plano, ¿no? Pero el cambio a nivel institucional es necesario, pero no suficiente. Por los ejemplos que os diría, por poner otro, ¿no? Imaginaos el ayuntamiento de Valladolid, que estuviese en manos de las más maravillosas que os podéis imaginar. Si el ayuntamiento de Valladolid hiciese mañana una apuesta fuerte por peatonalizar todo el centro y por una recogida selectiva de residuos puerta y puerta y haciendo una apuesta por lo ecológico fuerte, probablemente no ganaba las elecciones próximas. Y eso nos da una clave de cómo a través del cambio institucional solo no se van a conseguir cambios, sino que el cambio debe ir acompañado de otro tipo de procesos que tiene que ver con cambios, ¿no? En el imaginario de valores a nivel personal, etc. Un segundo cambio tiene que ver con el mundo del trabajo y con la necesidad de apostar, ¿no? Pues, por unas condiciones laborales dignas, pero también por una distribución social y equitativa del trabajo más justa, ¿no? El mundo del trabajo como otro espacio fundamental, en un contexto como el actual, donde 1/3 o el 30% de los contratos que se firman hoy son inferiores a una semana. Entonces parece que hay bastante margen de mejora, y demás. Un tercero, por el trabajo por una economía más justa, y hay iniciativas, hay estas REAs, hay iniciativas desde la economía social y solidaria, el cooperativismo y demás, como un tercer eje a partir del cual trabajar. Un cuarto, por la movilización y desobediencia civil ante leyes que se consideran injustas. Ahí ha habido ejemplos en los últimos años, pues por citar algunos ejemplos, un grupo de gente en Madrid que se organizó frente al decreto 1612 que excluía del sistema sanitario a aquellas personas, entre otras, que estaban en situación irregular, con lo que suponía la expulsión del sistema sanitario de 1.200.000 personas, se estima.
Entonces, frente a eso, un grupo de personas, de trabajadores, de médicos, de voluntarios, de activistas, de pacientes, que se organizaron pues como buscando mecanismos para hacer frente, a partir de la desobediencia civil no violenta, como herramienta para hacer frente a esa ley que se consideraba injusta, ¿no? Y demás, y que vulneraba los derechos humanos. Y un quinto ámbito, la necesidad de trabajar en espacios de autonomía donde se fomenten otro tipo de vínculos sociales y se generen formas de sociabilidad social. Bueno, mi propuesta está en que una propuesta de cambio debe abarcar diferentes ámbitos y al menos debería pasar por eso. Y sobre todo destacar esa idea que os proponía antes, ¿no? Que el cambio a nivel institucional es importante, pero no suficiente para la transformación social, y cómo es necesario abrir procesos sociales que vayan más allá de lo institucional. Esto es la propuesta más allá de donde contextualizamos, donde nos situamos, y ante esto, ante una realidad que probablemente nos desborde frente a la crisis ecológica que vamos a hacer contra esto, pues como decía Rob Hawkins, que es un tipo que uno de los que inició una iniciativa muy interesante que son las ciudades en transición, decía una cosa muy interesante, dice, nuestro mundo necesita relatos, y tenemos muchos más relatos para pensar cómo se va a destruir nuestro mundo, nuestra realidad, que para ser optimista y buscar relatos en clave esperanzadora, ¿no? Y que alimenten nuestra acción y que además nos hagan pues eso, pensar de una forma colectiva, de forma interesante, cómo puede ser mejor nuestro mundo. Si lo llevamos al plano ecológico, esto se ve clarísimo. Si pensamos en cómo va a ser, qué posibles relatos de destrucción se os ocurren en clave ecológica, seguro que se os ocurren varios. Una catástrofe nuclear, una sequía, una hambruna, un meteorito, casi se os ocurren varios seguro de estos, ¿no? Y demás. En cambio tenemos muchos menos relatos para pensar cómo podemos evitar ese tipo de circunstancias. Ahí parece que nuestra imaginación se separa ¿no? Para intentar ir más allá, por eso decía antes, llegamos a afirmar otro mundo es posible, pero no somos capaces de imaginar cómo vamos a pensar ese otro mundo posible. Bueno, pues buscando un halo de esperanza, buscando resquicios de esperanza y sobre todo apelando a qué propuestas se pueden hacer un poco que abordemos en el plano social o cómo podemos empujar hacia ese cambio, pues trato de hacer un recorrido por algunas de estas iniciativas. Empiezo por la dimensión personal. El primer elemento que para mí creo que es importante es pasar por cultivar una mirada crítica hacia la realidad. Y ahí las iniciativas o los ejemplos son claros, ¿no? Pues información, probablemente muchos de vosotros, antes comentábamos, no sabíamos que era una SICAV, ¿no? Las sociedades estas de inversión de capital variable. Bueno, los telediarios no suelen abrir con una noticia en la que te hablen que son una SICAV, normalmente. O, por ejemplo, se estima que de cada 100 euros que circulan en el mundo, 92 euros tienen una finalidad especulativa y solo 8 una finalidad productiva. Tampoco los telediarios suelen abrir con este tipo de noticias o nos dan noticias sobre paraísos fiscales y demás, ¿no? Entonces, el primer punto de partida parece razonable, que es buscar una fuente, tener una mirada crítica hacia la realidad y buscar otras fuentes de información alternativas a los medios de comunicación hegemónicos para buscar información, por ejemplo, sobre paraísos fiscales, conflictos sociales y ambientales, condiciones laborales y ambientales de producción de productos y algunas cuestiones de inversiones armamentísticas, etcétera, ¿no? Algunos ejemplos de cosas que no se cuentan. Pues fijaros, ahí tenemos un gráfico de una campaña que se llama La banca es la bomba, que hace SETEM, sobre paraísos fiscales y demás, pero sobre empresas que tienen filiales del IBEX que tienen dinero en paraísos fiscales y donde vemos cómo ha aumentado, fijaros, casi se ha triplicado del 2009 al 2014. El número de empresas que tienen dinero del IBEX, empresas del IBEX que tienen dinero en paraísos fiscales, información sobre negocios de ventas de armas, control de recursos detrás de los cuales hay conflictos ambientales. ¿Os suena una cosa que se llama coltán, por ejemplo? ¿Qué es el coltán? ¿No? Un mineral extraño, ¿no? Que creo que es el 80% de la producción del coltán está concentrado en el Congo, ¿no? ¿Eh? Eso es... Litio. No, el litio son las baterías, más bien. El litio son las baterías. El litio suele ser... el grueso del litio está en Bolivia, bajo el Salar de Uyuni. Sí. Es un mineral extraño, creo que es la combinación de una aleación, creo que es de 2-3 minerales, y bajo muchas de las guerras del Congo, de las guerras civiles del Congo, están por el control del coltán, y mucho del control del coltán está detrás, ¿no? Pues la fabricación de móviles y demás, ¿no? Y demás. Bueno, pues al menos esto no nos gusta saberlo, ¿no? Pero parece razonable, pues que nos preguntemos de dónde viene
estas cosas, ¿no? O que cuando uno va al banco, después de que le digan cuánto te va a rentar tu dinero, pues que a lo mejor preguntemos que dónde tienen puestos sus dineros y en qué inversiones hay. Este tipo de cosas, pues a lo mejor está bien, ¿no? Preguntarlas. Bueno, la primera, la dimensión personal, ¿no? Algunos ejemplos de lo que no se cuenta. Pues fijaos, eso es información de cuánto se lleva un trabajador por una camiseta de 29 euros que se venda, donde se lleva 18 céntimos. La industria textil seguramente sea de las industrias más desiguales y donde se trabajan con condiciones laborales y ambientales peores, ¿no? Y con una cadena de valor más desigual. Más cosas de lo que no se cuenta. Bueno, también en esa información crítica hay documentales o hay medios, ¿no? Pues que nos dan pistas de cosas que se hacen en otra clave. Os recomiendo que busquéis, por ejemplo, ese documental, se llama Mañana, la traducción, un documental, y lo tenéis en Vimeo, está en internet. Si ponéis Mañana Vimeo, lo podéis ver, y es un documental de 2 horas, muy inspirador, que te hace un recorrido por 15 iniciativas en diferentes lugares del mundo, en diferentes ámbitos. Bueno, pues también buscar información para ver qué otras alternativas hay en otro sitio, ¿no? Que sean interesantes, de las cuales podamos aprender. ¿Qué podemos hacer, en segundo lugar? En el plano personal, pues avanzar hacia un consumo más responsable. El consumo, reconozco que tengo una cierta obsesión con el tema del consumo, obsesión-interés, /interés, que tiene que ver pues con pensar el consumo como una herramienta. ¿Por qué el consumo es importante? Porque el consumo nos permite pensar a partir de lo cotidiano, muchas veces, sobre muchas cuestiones que tienen un escenario más global y nos permiten pensar sobre cómo nuestros hábitos de vida más cotidianos afectan a nivel global. A través del consumo podemos penalizar a empresas, ¿no? Pues cuyas prácticas no concuerdan con nuestros valores, pero también a través del consumo podemos premiar o incluso apostar por proyectos que apuesten por una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? La próxima persona que pasará por este ciclo es una persona que trabaja en los traperos de Maús, hablaba con Goyo antes de esto, que es una fundación que trabaja en Navarra gestionando los residuos de la Mancomunidad de Pamplona, y los traperos de Maús dan empleo a 220 personas, gestionando los residuos en unas condiciones laborales bastante dignas, ¿vale? Lo pongo como un ejemplo, ¿no? Pues de empresas pues que a lo mejor está bien, o fundaciones o iniciativas de economía social que a lo mejor está bien apoyar como paso, ¿no? Pues para apostar por otro tipo de cosas. Voy a ir poniendo algunas citas del Papa Francisco, pues para que se vea cómo algunas de estas cosas, pues bueno, también en la Iglesia y sobre todo estas son citas de la Laudato Si, pues como la Laudato Si recoge algunas de estas cuestiones de fondo, ¿no? Habla el Papa Francisco de cómo un cambio en los estilos de vida puede llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen poder político-económico y cómo hay movimientos de consumidores que logran dejar de adquirirse ciertos productos y así se vuelven efectivos para modificar el comportamiento de las empresas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y los patrones de producción. Bueno, pues el papel que tenemos como consumidores puede ser importante. ¿Por qué el consumo? Pues voy a dar simplemente 3 datos. Fijaos, esos son datos de la huella hídrica. Es un indicador alternativo. El consumo, yo me lo imagino muchas veces como un iceberg. En la parte de arriba del consumo, del iceberg, que tenemos lo que se ve. ¿Y qué es lo que se ve en el plano del consumo cuando vamos a comprar? El precio. Pero lo que no vemos es lo que hay en la parte de abajo del consumo, perdón, de ese producto. Y lo que no vemos son las condiciones laborales, el impacto ambiental que haya tenido, etc. Pues fijaros, hay indicadores que nos dan pistas para calcular esto, ¿no? De ese iceberg. Voy a comentaros simplemente 2. Si vamos a la huella hídrica es un cálculo de qué número de litros de agua necesitamos para producir algo. Pues fijaos, para producir un filete de ternera de 300 gramos necesitamos 4.500 litros de agua. Con lo cual muy eficiente en términos ambientales parece que no es. Pero es que para producir unos vaqueros se estima que se necesitan también 4.500 litros de agua que se contaminan. Entonces, bueno, pues ser conscientes de este tipo de cosas y ver qué alternativas tenemos, ¿no? Que las hay. Por buscar otros indicadores, la mochila ecológica es un indicador que nos habla de la cantidad de kilos de residuos que se han generado para producir un producto. Pues fijaros, para producir un anillo de oro producimos 2.000 kilos de residuos. Para producir un automóvil, 15.000. Entonces, pues como algunos indicadores que creo que ayudan, ¿no? La mochila ecológica y la huella hídrica, para hacer pensar sobre el consumo desde otra perspectiva, ¿no? Desde los residuos y lo que utilizamos para obtener eso. O por llevarlo al plano de los kilómetros. Estos son datos del 2011, pero fijaos, en los productos, por ejemplo, voy aquí, el pienso para animales,
se estima que recorre 7.000 kilómetros. Muchas veces los países exportadores de soja, que se dedica al pienso para animales, Paraguay y Argentina, mucha de esa soja va a Estados Unidos y Europa, y esas son las importaciones en kilómetro medias en 2011 según alimentos. Entonces apostar por la producción local de alimentos parece razonable a la luz de eso, ¿no? Como indicadores o como para dar pasos en, bueno, pues ser conscientes de los efectos que tiene el plano del consumo. ¿Qué más podemos hacer a nivel de la dimensión personal? Pues buscar alternativas. Esa es una página, mecambio.net, ¿vale?, que da iniciativas muy concretas o tiene algunas experiencias muy concretas de qué alternativas tengo. También he traído ahí unos librillos por si luego a alguien le interesa, ¿vale?, de una revista que es muy interesante, Alternativas Económicas, que edita una guía que se llama Alternativas para vivir de otra manera y que va por sectores contando qué alternativas concretas tengo en otros sectores. Y luego para el debate seguramente se dirá alguien, sí, pero esto es más caro. Bueno, pues para el debate debatimos si queréis sobre esto, ¿vale? Bueno, algunas ideas, ¿no?, de cómo se pueden hacer cosas, cómo iniciativas afortunadamente que van surgiendo. Cada vez casi podemos vivir en iniciativas de la economía social. La banca ética va teniendo cierta fuerza, FIARE va dando pasos, en la ropa hay cada vez más iniciativas de ropa ética, de comercio justo, en la energía va surgiendo, las renovables van teniendo fuerza, en la alimentación los grupos de consumo. Va habiendo iniciativas, ¿no?, que nos muestran que hay otra forma de hacer las cosas y cómo a nivel personal podemos dar pasos en ese sentido. Hay algunos ejemplos, ¿no?, de energía, de grupos de consumo, de mercado social, realidades que van surgiendo, ¿no?, en diferentes ámbitos. Algunas de estas iniciativas no necesariamente son más caras, y os pongo ahí algunas, ¿no? Reducir el consumo de carne, pues no es más caro, ¿no? Y es una iniciativa consciente que tiene unos efectos a nivel ecológico, y si alguien no puede vivir sin su filete de ternera, pues hombre, que al menos apueste por la ganadería extensiva, siempre tiene menos efectos que la intensiva. Pero también hay iniciativas, ¿no?, como iniciativas que tienen que ver, ahí os pongo una, esta de allí de mi derecha, de vuestra izquierda, Fruta Feia. Eso es una iniciativa que trata de, se estima que el 30% de la comida que se produce va a la basura directamente, 30%, en la Unión Europea, no está nada mal. Muchas veces no en el consumidor, sino en los mismos canales de distribución de alimentos, por cosas como por el calibraje, porque la pieza es más fea, lo que sea, ¿vale?, pues esa comida ya directamente se desecha y no va a los canales de comercialización. Bueno, pues eso es una iniciativa portuguesa, aunque en España hay otras, Fruta Fea, que lo que hace es esa fruta que ha sido desechada, esas verduras que han sido desechadas, generar canales alternativos para que no acaben en, bueno, pues directamente en la basura. Iniciativas que tratan de potenciar la segunda mano, la reparación. Hay bastantes movimientos en este tipo, luego podemos hablar más. Y son iniciativas que no necesariamente son más caras, algunas de ellas, ¿vale? Entonces, con una invitación de cosas que podemos hacer en lo concreto. ¿Qué más podemos hacer en lo concreto? Pues actuar de forma responsable a nivel fiscal, teniendo en cuenta eso, ¿no?, que es desde el plano fiscal desde donde se sufragan, pues de alguna manera, muchos de los servicios públicos que utilizamos, ¿no? Hay una plataforma, en Cristianismo y Justicia, el director Xavi Casanovas pues editó hace poco un cuaderno muy interesante sobre fiscalidad justa, en la cual habla de qué propuestas por una fiscalidad más justa, más equitativa se puede hacer, y ser conscientes en todo caso pues de las responsabilidades que tenemos también, ¿no?, como ciudadanos en el plano fiscal. Y por poner otra que a lo mejor en el ámbito de Cáritas pues saben de esto bastante, pues cultivar una ética de la compasión. En una sociedad donde lo que se globaliza es la indiferencia, pues ver de alguna manera cómo podemos cultivar una mirada interior que sea empática y que sea compasiva hacia realidades marcadas por el sufrimiento, por el empobrecimiento, por la exclusión y demás. Y cómo desde esa mirada compasiva y desde ese descentramiento donde podemos acercarnos a esas realidades, ¿no?, de empobrecimiento y demás. Bueno, 4 propuestas muy concretas que podemos hacer a nivel personal, pero si he dicho que el plano del cambio debe pasar por lo personal, lo comunitario y lo sociopolítico, pues voy a pasar de lo personal a lo comunitario y luego a lo sociopolítico. ¿Qué nos encontramos en el papel de lo comunitario? Pues destacar el papel que pueden jugar algunas iniciativas comunitarias como espacios que recrean el vínculo social y comunitario, por varias razones, ¿no? Por generar sociabilidades diferentes, ¿no?, al individualismo imperante, y como el punto de partida puede ser dar respuestas colectivas a necesidades concretas, ¿no? Ahí pongo los ejemplos de los grupos de consumo, para evitar intermediarios que se organizan, ¿no? Aquí en Valladolid está Ecogermen y otras realidades, ¿no?, pues como formas de organización
para buscar canales cortos de distribución, vínculos entre productores y consumidores, evitar intermediarios, conocer cuáles son las dificultades, las realidades de los productores, etcétera. Hay ejemplos de cooperativas de energía renovable que van surgiendo, Goyener, Somenergia, ¿cómo se llama la de aquí que había? Energética y otras, ¿no? Pues como algunas iniciativas que muestran cierta creatividad social y dan respuestas a necesidades colectivas. Otros proyectos que tengan un carácter comunitario y sean una alternativa en sí mismo, ¿no? He puesto dos, esa de una tienda de trueque donde uno puede, de Cáritas Madrid, donde uno puede canjear puntos y demás, pero también hay otras, ¿no? Fijaos si esto no es nada complicado, y es una iniciativa que ahí está en Berlín, pero en Baracaldo se ha empezado a hacer, iniciativas como la de los frigoríficos sociales. La comida, yo me voy de viaje, me sobra comida, la dejo ahí, se queda y demás. Pues esto no es complicado y sería un tema de innovación social y para dar conciencia del tema del desperdicio de alimentos, pues que sería bonito, ¿no? Pues una iniciativa comunitaria en esta clave. Imaginaos una parroquia que hiciese una iniciativa de este tipo. Pues más allá del hecho concreto, tiene un componente pedagógico interesante, ¿no? Como cosas que se pueden hacer. Os pongo algunos más ejemplos, ¿no? De cosas que se pueden hacer a nivel social, ¿no? Esas son las monedas sociales. Esto es un poco complejo de explicar, pero bueno, son iniciativas que han surgido en algunos sitios, ¿no? Para buscar un circuito de cubrir necesidades concretas como iniciativas interesantes. Eso es una foto del proyecto donde estoy metido en Guadalajara, el Rincón Lento, que es un espacio de consumo responsable, que bueno, lo que promovemos pues es una tienda de comercio justo, de artesanía, y vendemos varias cosas, pero más allá de la tienda, lo interesante es todo lo que se genera alrededor. Prácticamente todos los días hay una actividad de algo, de ahí han salido una cooperativa, por ejemplo, que se dedican a hacer pan, y han salido varios proyectos productivos muchas veces a partir de ese encuentro y de ver cómo dar respuesta a necesidades comunes, ¿no? Y demás. Iniciativas que también a nivel social pueden ayudar a crear vínculo social y a crear comunidad, ¿no? Esa es otra iniciativa de mi ciudad, de Guadalajara, ¿no? El Maratón de Cuentos, que es una iniciativa, os invito a conocerla, si vais por allí el segundo fin de semana de junio, muy recomendable, ¿vale? Se tira la ciudad un fin de semana entero contando cuentos. Pero lo bonito, más allá de los cuentos que se cuentan, es todo lo que sucede alrededor de ahí y cómo es una excusa pues para hacer ciudad, para un evento con un carácter muy inclusivo, cualquier persona cuenta el cuento desde su situación, su circunstancia y demás, y cómo, bueno, pues recrear y conocerte y demás, y en ese encontrar vínculos pues siempre surgen cosas interesantes, ¿no? O por citar otra también con un carácter bastante social, Los Arroces del Mundo, es una iniciativa que surge en el barrio de San Francisco, en Bilbao, muy interesante, que congrega a 4 o 5 mil personas y donde hacen una fiesta de algo tan cotidiano como es hacer arroz. Y donde hacen un paralelismo, el arroz se hace en prácticamente todos los lugares del mundo, pues celebremos la diversidad que supone hacer un ingrediente básico como el arroz de diferentes formas. Y en base a en cuadrillas hacer arroz, hacemos una fiesta enorme y celebramos pues la diversidad y demás, ¿no? Bueno, creo que ese papel comunitario pues puede ser importante, ¿no? Y como algo, pues como puede ser una fiesta cultural o un evento de barrio, ¿no? Pues ayuda a hacer ciudad y ayuda pues también a otro tipo de cosas, ¿no? Algo de esto pues también decía el Papa Francisco con los ejemplos que antes ponía, ¿no? Cuando él habla pues de cómo las cooperativas de explotación de energías renovables permiten el autoabastecimiento local e incluso la venta de excedentes, y cómo ejemplos como esto pues nos ilustran de cómo hay otra forma de hacer las cosas y de cómo, bueno, pues también estamos llamados a dar pasos, ¿no? Y a crear iniciativas sociales que muestren pues que es posible construir una economía diferente desde otros parámetros, que no sea el de la acumulación. Más ejemplos, ¿no? Por citar otra cita de la Laudato Si, cuando el Papa habla de la creatividad y generosidad de personas y grupos que son capaces de revertir los límites del ambiente, modificando los efectos adversos de los condicionamientos y aprendiendo a orientar su vida en medio del desorden y la precariedad. Bueno, o también algunas de estas realidades en el plano eclesial. Pongo esta de una parroquia de Las Rosas, ¿no? Ojalá empieza a haber, aunque hay poquitas parroquias que estén dando pasos en la dimensión ecológica. Pero fijaos si ahí, y a partir de la Laudato Si, hay papel, hay trabajo para rato, para ver qué se puede hacer desde el plano de las parroquias y desde el plano eclesial. Donde ahí, desde mi punto de vista, la sociedad civil nos lleva mucho la delantera, ¿no? Al plano eclesial. Os pongo, por ejemplo, este ejemplo de una gente que conozco, la parroquia Nuestra Señora de las Rosas de Madrid, donde tienen dentro del grupo, pues compran comercio justo, hacen unas cestas de consumo responsable, unos servicios solidarios donde hay toda una red de voluntarios que en comercios del barrio llevan a personas que están en situación bastante empobrecida, esto de las cestas solidarias, pero bueno, como han dado pasos, por ejemplo, hacia la compra colectiva de comercio justo, o a dar algunos pasos también, hacen talleres, por ejemplo, de temas de consumo responsable y de qué pasos pueden dar a partir del consumo. Y esto en el plano eclesial, como una de las realidades que está incorporada junto a otras. Bueno,
¿Qué más podemos hacer en el plano comunitario? Pues, por ejemplo, en el plano de la educación hay cosas para hacer. No hay que olvidar que la educación es fundamental, juega un papel fundamental en la reproducción social a nivel ideológico, ¿no? De hecho, la mejor prueba está en que cuando hay un cambio de gobierno y demás, la primera disputa, ¿por qué es? Por la ley de educación y demás, ¿no? Y cómo, pues, cada vez que hay cambio de gobierno, cambia la ley de educación en poco tiempo, ¿no? Más allá de ese plano y de lo que cada uno piense de esa realidad, me interesa destacar algunas cosas. Sobre todo es la ausencia o la necesidad de conectar en el currículum ecológico problemáticas ausentes. Hay muy pocos trabajos hechos, por ejemplo, sobre cuestiones ecosociales en la escuela hoy. Se hace muy poco, más allá de alguna semana que se haga. O incluso otra cosa de la cual a lo mejor no somos conscientes. Contenidos. Hay un trabajo que hizo hace unos años Ecologistas en Acción muy interesante, que se llama El currículum antiecológico de los libros de texto. Yo estudiaba con un libro de texto donde seguía diciendo que el agua, no te decía que el agua era un bien escaso, te decía que el agua era ilimitada, ¿no? O qué imágenes suelen aparecer, necesitaría más tiempo para meternos en esto, ¿no? Pero la necesidad de meter más cuestiones que son fundamentales como sociedad, como es la cuestión ecológica, ¿no?, en los contenidos curriculares que están en el plano de la escuela. Hay campañas muy interesantes. Interred, por ejemplo, hizo una campaña muy interesante de cómo ser, que se llamaba Actúa con Cuidados. Una de ellas era cómo ser un cole de cuidado, donde promovía cosas como el cole en bici, o jugar con el papel, por ejemplo, que pueden jugar los comedores escolares para promover, pues, los circuitos cortos de distribución, ¿no?, y la alimentación ecológica o de proximidad y demás. Bueno, pues estos espacios hay iniciativas, pero son muy pocas, pero sería interesante, ¿no?, pensar el papel que puede jugar la educación en ese sentido. La educación a nivel formal, pero también no formal, donde el papel que pueden jugar algunas iniciativas son muy interesantes. Pongo el ejemplo, por ejemplo, este es Los Dragones de Lavapiés, una iniciativa de Madrid, donde algo tan tonto como un equipo de fútbol, o no, según, para algunos no será tonto, pues alberga a chicos de 32 nacionalidades diferentes, con lo que eso supone de hacer barrio y demás, ¿no?, y en realidades bastante complicadas a veces. Tienen un programa de radio y hacen un torneo de fútbol en la calle en la cual tratan de difundir y sensibilizar sobre la importancia de los objetivos del milenio. Pues un ejemplo de cómo a partir de un equipo de fútbol se pueden hacer también cosas de estas, ¿no?, y el papel que puede jugar la educación no formal. Por conectarlo con cuestiones que el Papa en la clave medioambiental plantea, pues también llamar la atención sobre eso, ¿no?, sobre el papel fundamental que juega para la socialización en la escuela y cómo ahí también es necesario trabajar por ese cambio, ¿no?, en un contexto de crisis ecológica. Y, por último, el último ámbito donde quiero centrarme es el de la mediación sociopolítica. Ya sé que esto es antipático, ¿no?, esto hablar de los partidos y demás, pues es antipático, pero bueno, creo que, siendo coherente con lo que os proponía, creo que no hay un cambio a nivel estructural si no pasa porque haya cambios a nivel institucional, y eso nos lleva a que necesariamente tiene que haber algunas formas de mediación sociopolítica, ¿no?, ya sea partidos, me voy a centrar en partidos, sindicatos, movimientos sociales y ONGs. Entonces, llamar la atención sobre la importancia de estas formas de mediación sociopolítica, y donde creo que lo primero que tenemos que hacer es ensanchar nuestra idea de qué es lo político. Lo político va más allá del plano institucional y lo político, pues, y de los partidos políticos, y lo político pues tiene que ver también, pues, con algunas de estas cosas del consumo que hablaba antes, pues creo que tienen una dimensión política. Entonces, como la política también, nos gusta, no está metida en lo cotidiano. Bueno, el Papa también en cierta medida pues habla también de cómo una de las formas de amor en la Laudato Si pues es ese amor, o unas formas de compromiso en el plano sociopolítico, es una forma de amor civil y político, ¿no?, y una forma en la cual se puede expresar el amor a la sociedad y el compromiso por el bien común, ¿no?, y como incluso son formas excelentes de caridad. Entonces, dentro de ese plano sociopolítico, ¿qué podemos destacar? Bueno, pues algunas cosas yendo muy rápido. Dentro de los partidos, llamar la atención sobre el papel, aunque ha sido cuestionado, ¿no?, y hay otras formas, sobre todo a partir de la aparición de Internet, que permiten otras formas de participación en otro plano. Los partidos han visto cuestionado su papel como herramientas, siendo las herramientas tradicionales de canalización de las demandas políticas, y una cierta necesidad pues de recrear nuevas formas de organización y generación de estructuras más participativas tanto dentro como fuera de los partidos, ¿no?, como uno de los puntos de partida. Si nos vamos al mundo, otro ámbito como es el del mundo del trabajo, los retos ahí por ese cambio también son enormes. Si bien los sindicatos hoy
están en pleno proceso de debilitamiento por diferentes razones, ¿no? Pérdida de identidad de clase, transformaciones en el mundo productivo, su capacidad de negociación tras la reforma laboral se ha visto reducida, a más de otros casos que haya habido. Lo que nos encontramos es una necesidad, ¿no? Pues de repensar y reforzar las formas de organización de los trabajadores, ¿no? Como instrumento válido para la mejora de las condiciones laborales, pero también en buscar y dar respuesta a otras realidades que más allá del mundo del trabajo asalariado existen, ¿no? Y que también hay que acompañar. Nos encontramos, por ejemplo, con nuevas realidades laborales vinculadas a la economía colaborativa. A lo mejor os suena Uber, os suena Cabify, os suena este tipo de cosas, ¿no? Os suena incluso los riders, esto que ahora se ha puesto de moda, ¿no? De la comida, de empresas y demás, de trabajadores que no tienen un vínculo, supuestamente no tienen un vínculo con la empresa, y eso, supuestamente son autónomos, falsos autónomos, y en nombre de eso pues se producen muchas veces pues situaciones de explotación laboral y demás, de ausencia de derechos laborales. Pues una necesidad de acompañar y de dar seguimiento a esas nuevas realidades laborales, donde hay indicadores que nos muestran que el grueso de los costes de la crisis ha repartido a nivel salarial entre aquellas personas en situación con una situación laboral y que reciben un salario más bajo. Acompañamiento, otro ámbito de trabajo, acompañamiento y autoorganización de personas desempleadas, con lo que supone estar en desempleo, de baja autoestima y demás, ¿no? Pues como otro espacio donde hay pocas iniciativas, ¿no? que den acompañamiento, ¿no? Asambleas separados y demás, ¿no? Como este tipo de iniciativas que pudieran surgir, pero también más allá del mundo del trabajo asalariado. Pasado mañana hay convocada una movilización, más allá de lo que cada uno opine de eso, para llamar la atención, entre otras cosas, sobre el papel que juega el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados y todas aquellas esferas que, no siendo asalariadas, son fundamentales para la reproducción de la vida y que históricamente pues han recaído mayoritariamente sobre mujeres, ¿no? Y ahí hay iniciativas que tratan de llamar la atención sobre la necesidad de dignificar y reconocer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese trabajo invisibilizado, que es eso, muchas veces trabajo invisibilizado, que es el que se da en el plano del hogar, o el apoyo a otras iniciativas que tratan de construir una economía de otra forma, ¿no? Y ahí entraría el cooperativismo, la economía social y solidaria y demás, ¿no? Dentro del mundo del trabajo. Para ir ya cerrando, 2 apuntes sobre movimientos sociales y 2 sobre ONGs, y ya pasamos ahí a algunas preguntas, conclusiones y charlamos un rato. Sobre los movimientos sociales, ¿qué quiero destacar? Básicamente 2 cosas. Ha habido un cierto repunte de las movilizaciones, ¿no? Desde el 2011, tras el 15M, ahora caían y ahora parece que hay un cierto repunte, ¿no? Sobre todo a partir de estas semanas, pues desde la movilización por el tema de las pensiones y ahora con la del Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Pues parece que hay un cierto repunte, o al menos cierta expectativa, ¿no? De qué pasa. Y lo que nos encontramos es la capacidad que tienen los movimientos sociales para introducir nuevos temas en la agenda social, ¿no? Pues el tema de las pensiones, pues qué duda cabe, pues que ha obligado al menos a abrir el debate. Y el tema de la movilización de pasado mañana, pues parece que al menos está obligando a abrir el debate, ¿no? O a llamar la atención sobre cuestiones que no estaban tan presentes como la brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Pues al menos llama la atención sobre cuestiones que están ahí. Los movimientos sociales a veces son capaces de generar formas de contrapoder frente a ese gran capitalismo, ¿no? Y demás, a través de iniciativas, ¿no? que a veces pues tratan de dar respuesta a esas necesidades colectivas. Algunas de estas que ponía antes de ejemplo, de energías renovables y demás, es un ejemplo de iniciativas locales que pueden surgir y demás. Y más allá de la capacidad que tienen para situarse nuevos temas en la agenda política, quería llamar la atención sobre lo que Joan Subirats llama la atención sobre los rasgos de los movimientos sociales más recientes, que es que no solo demandan, sino que también actúan, y hay una parte concreta que tiene que ver con eso, con dar respuesta a necesidades colectivas. Ahí está, por ejemplo, la PA, la Plataforma Afectados por la Hipoteca, pues a partir de iniciativas como la de la obra social que tenía, u otras iniciativas de ese tipo que han surgido, o la capacidad que tienen para convertirse en vivero de iniciativas ciudadanas, ¿no? Y de intentar construir nuevas formas de economía, aparte de otras críticas que podemos hacer, pero bueno, llamar la atención sobre esas 2 cuestiones. Y por último, quería hacer 3 menciones a las ONGs, dentro de este repaso por los papeles de los actores de la mediación sociopolítica. Dentro de las ONGs nos encontramos una pluralidad primero llamar la atención eso, sobre la pluralidad de situaciones enormes que hay, ya que las encontramos que van desde el asistencialismo más básico a hacer incidencia política y llamar la atención sobre casos, ¿no? Tipo Oxfam, con las campañas que hacía, por ejemplo, sobre paraísos fiscales y demás, ¿no? Y otras. Bueno, lo que nos encontramos es que
desde el punto de vista de la mediación sociopolítica, hay una cosa de las ONGs o de iniciativas como el voluntariado, que muchas de ellas promueven, que me parece importante, y es cómo suponen un espacio de lo que he denominado, siguiendo a otra gente, socialización prepolítica. Es decir, donde uno se empieza a preguntar sobre cómo funciona el mundo, o al menos, no cómo se lo pregunta, otra cosa es que encuentre respuestas, ¿no? Pero bueno, sobre qué papel juegan, ¿no? Cómo se genera la injusticia, este tipo de cosas, ¿no? Pero por lo que se empieza a preocupar por los asuntos que tienen que ver con lo comunitario, con lo social y demás, ¿no? Entonces, muchas de estas iniciativas, voluntariado y ONG, son un espacio fundamental para llamar la atención sobre estas cuestiones más sociales, ¿no? Y demás. Nos encontramos además, las ONGs tienen capacidad para introducir temas que además en la agenda política posiblemente no den réditos electorales, ¿no? Probablemente si hablamos mucho con un discurso más aperturista en clave de inmigración, ¿no? o de según qué razones o llamamos la atención sobre según qué realidades relacionadas con la migración que suponen un vulneramiento de los derechos humanos, tipo las devoluciones en caliente, pues probablemente no seamos muy políticamente correctos o muy populares en términos políticos, ¿no? Entonces, la voz que ahí pueden jugar las ONGs para eso o para otro tipo de temáticas tipo norte-sur, ¿no? Pues creo que es importante y fundamental, ¿no? Algo como llamar la atención sobre esto del coltán que hablábamos antes, ¿no? Pues creo que ahí pueden jugar un papel importante, ¿no? Las ONGs. Por ir cerrando entonces el panorama que he planteado, nos encontramos en un momento de profundas transformaciones sociales que podemos caracterizar de cambio de época, una crisis, ¿no? Una superposición de crisis. Hay una crisis económica, pero también crisis ecológica, crisis financiera, crisis de los cuidados, llegan a hablar desde el ámbito feminista, ¿no? De cómo se plantea. Y en el fondo lo que asistimos es a una crisis de civilización que tiene su origen en el proceso de acumulación capitalista que se ha dado, ¿no? Y demás. Lo que nos encontramos frente a eso es la necesidad de pensar el cambio social desde una perspectiva interconectada. Y la propuesta que he tratado de plantearos aquí es la necesidad de ahondar al menos en esas tres dimensiones, viendo cómo esas tres dimensiones están interconectadas entre sí. La dimensión personal, la dimensión comunitaria y la dimensión estructural o sociopolítica. Presentar una serie de espacios de trabajo, la multiplicidad de espacios de trabajo, ¿no? Ya que esta charla pues intenta ser algo que llame al menos a la acción, ¿no? Al menos a intentar mover algo, ¿no? en vosotros y vosotras, y ahondar en algunas de estas afirmaciones, ¿no? O ámbitos para reafirmar pues que el cambio es posible, ¿no? Y mostrar que hay iniciativas concretas que se están haciendo en diferentes ámbitos. Llamar la atención sobre eso, ¿no? Sobre cómo ese cambio interconectado se debe dar en las tres dimensiones, personal, comunitaria e interpolítica, y también frente a ese desaliento que a veces, ¿no? Podemos pensar que estamos llamados al colapso, ¿no? En el plano ecológico es fácil que pensemos eso, o es probable que pensemos eso. Pues creo que es importante recordar que la historia es un proceso abierto y que cosas que en un momento dado se pensaban imposibles, luego se ha pensado que eran posibles. Ahí tenemos casos como la jornada de 8 horas, se pensaba que era imposible. Ahí tenemos casos como el fin de la esclavitud, se pensaba que era imposible. Ahí tenemos casos como el derecho a voto de las mujeres, se pensaba que era imposible. Y podemos seguir poniendo algunos ejemplos de estos, ¿no? De cómo la realidad nos muestra que la historia es un proceso abierto y que pues algunas de estas cuestiones no están decididas de antemano ni mucho menos, y que, como dice en un poema precioso Pedro Casaldáliga, es tarde pero es nuestra hora. Entonces estamos llamados a actuar en ese momento y demás. Algunas preguntas que dejo ya para el final, si queréis, algunas de ellas en clave más eclesial y que pueden dar lugar pues al debate, si queréis que charlemos un rato, ¿no? La primera es cómo podemos contribuir al cambio social desde nuestro ámbito cotidiano y desde nuestros colectivos, cómo podemos trabajar de esto. La segunda tiene que ver precisamente con la pregunta que él planteaba, que es más una pregunta abierta que dejo y que ahora podemos comentar, que es ¿qué puede aportar la espiritualidad cristiana en este plano? ¿Qué aporta la espiritualidad cristiana en este contexto de cambio social? Y la tercera, también en esa clave, es qué espacios o iniciativas, ¿no? Desde mi punto de vista, algunas de estas iniciativas son un espacio privilegiado para el encuentro entre creyentes y no creyentes. Entonces, ¿qué espacios e iniciativas pueden ser un punto de partida para ese diálogo entre creyentes y no creyentes, ¿no? Entonces, ya que he hablado poco de Cristo en la presentación, pues si queréis en el debate podemos hablar o lo que surja, pero al menos lo dejo como una pregunta abierta para, bueno, pues llamar la atención y conversar a partir de aquí. Y muchas gracias, nada más de momento.